3 puntos más al casillero de la Unión Deportiva Almería, que al final es lo que cuenta. Pero sí es cierto que en partidos como estos creo que al equipo hay que exigirle un poquito más. Aunque gracias a San Andrés se inició la remontada en un partido que se le puso un poco cuesta arriba al conjunto de Rubí y al final consiguió sacarlo por la mínima. Okay, let's go. Buenas y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otra victoria más de la Unión Deportiva Almería en un partido que, como ya he citado al principio de este vídeo, partido que se le puso cuesta arriba al conjunto de Rubí, pero que al final fue capaz de sacarlo hacia adelante, que era lo más importante, conseguir esa tercera victoria consecutiva, encadena la victoria ante Ceuta, encadena la victoria ante el Cádiz y ahora llega la victoria ante el Andorra en una semana clave para los de Rubí porque ahora vuelven a jugar en casa, pero ante un rival probablemente más complicado como es el Córdoba de Iván Ania, en un partido que creo que puede ser un antes y un después porque el Almería al final, si encadena la cuarta victoria consecutiva, puede asaltar el ascenso directo porque esta semana recordamos que se tiene que jugar todavía un Castellón Deportivo de La Coruña que nos deja aún así terceros. Incluso con la victoria del Deportivo de La Coruña seguiríamos siendo cuartos clasificados y el empate no nos sirve ni la victoria del Andorra para ser segundos, porque al final, hasta que no hay doble enfrentamiento, hasta que no juguemos ese partido contra el Castellón, no tendríamos el gol a veras por partido porque ahora mismo lo tiene ganado la Unión Deportiva Almería. Pero hablando del partido de ayer, el Almería creo que tuvo un arranque sensacional, como lo venía haciendo ante el Ceuta, que hizo 45 minutos muy buenos, ante el Cádiz hizo media hora muy buena y ahora ante el Andorra ha hecho solo 15 minutos muy buenos la primera mitad. Al final el Andorra, tras el gol de la Unión Deportiva Almería, le estaba costando un poco meterse en el partido, pero poco a poco recuperó el balón, que al final, como dije bien en la previa, el Andorra es un equipo que quiere tener iniciativa, que le gusta tener el balón, lo consiguió, fue el claro dominador del encuentro con el balón, pero al final, como también cité en la misma previa, lo que está condenando al Andorra es su puntería de cara a puerta, porque al final, si no tienes eficacia y no cuelas goles, que al final el fútbol va de esto, no consigues los puntos. Y eso es lo que ha vuelto a penalizar una semana más a la Andorra en un partido en el que perfectamente se lo podía haber llevado con más tranquilidad, pese al partido que hizo la Unión Deportiva de Almería, esos primeros 15 minutos y luego el final del partido. Pero hablando sobre todo de la primera mitad, creo que Rubí vio que el planteamiento del partido no había sido el adecuado. Es verdad que falla la baja de André Horta, que como bien comentó Rubí post partido, tenía molestias, no se encontraba bien para jugar esta semana, que probablemente la semana que viene sí esté, pero al final se notó mucho la ausencia del portugués, porque al final cuando este está en el campo, el Almería es cuando más domina el balón, porque la calidad y los pases que tiene André Horta se notan y mucho. Al final fue Guy Guedes el que suplió su baja y en vez de estar Baba fue Jodic, que estaba sancionado el partido anterior, y el Almería falló pases inimaginables porque al final no era capaz de mantener el balón. De hecho, había muchos momentos en el partido en el que el Almería directamente rifaba la pelota, no la quería, y eso hizo que el Andorra se creciera y al final generó muchísimo peligro y el Almería, quitando esos 15 primeros minutos, que también hay que decir que el gol de don Sergio Arribas es una barbaridad, otro gol más al casillero que al final hace que siga siendo aún más pichichi de la categoría, que ya no sé si son 1, 2 o 3 goles lo que le saca al segundo, creo que son 2, pero está siendo un año el del joven talento de Almería sensacional y probablemente sea la gran futura venta de este verano porque arriba se está consiguiendo unos números como lo hizo Luis Suárez, aunque en mayor escala la temporada pasada, pero con la diferencia de que Luis Suárez era el delantero centro y Sergio Arribas es media punta y creo que han sido 14 goles y 7 asistencias en lo que va de temporada. Así que el nivel está siendo muy alto de la Almería, pero tiene que acompañarlo un buen juego también, todo hay que decirlo, porque al final el Almería le costó, a final del gol que controlar el partido, no sé el por qué, no quisieron la pelota, se la cedieron directamente a la Andorra y la Almería perdió toda la energía. De ahí que en la segunda mitad, como también comentó Rubio en el postpartido, hizo un triple cambio. Metió a Gui,
quitó a Gui, metió a Baba, metió a Leo Batistao y metió a Chirino. Salieron Morci, Marcos Luna y Guedes, que al final vio que el Almería se había quedado sin esa energía para presionar y tuvo que reaccionar de manera inmediata, algo raro que no suele hacer Rubi en el descanso. Es un chico que le gusta, es un entrenador que le gusta sobre todo hacer esos cambios a partir del minuto 60, cerca del 70, y lo vio muy claro, hizo un triple cambio en el descanso que al final dio otra imagen al equipo, aunque la segunda parte también le costó muchísimo y de hecho el Almería se puso por debajo en el marcador, llegó a adelantarse la Andorra con un gol en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo, que no lo he comentado, coló Justin, un gol que, como en el segundo, mucha pasividad defensiva. El Almería lo volvimos a ver que era muy pasivo en defensa, y el primer gol es verdad que fue también un poco de mala suerte, porque intenta rechazarlo Bonini y hace que el balón lo desviase y no lo pudiese parar a Andrés Fernández. Pero es que el segundo gol, todos los jugadores de la Almería se quedan mirando al tiro de, si no me equivoco, Geray Cabanzón, da en el palo y es Villahermosa el que remata prácticamente a placer, sin ningún defensa de la Unión Deportiva Almería intentando, aunque sea, molestar en el golpeo. Así que también habla un poco mal que la Almería no sea capaz de solventar esa pasividad defensiva. Esperemos que en esta semana también pueda empezar a entrar un poquito más Rodrigo Eli, que parece que no, pero cambian esas cosas, que sea el mismo brasileño el que también siendo veterano enseña a los demás que, oye, tenemos que estar atentos a la segunda jugada, los rechaces no pueden ser que golpeen tan fácilmente desde fuera del área, y eso es lo que perjudicó en el partido de ayer a la Unión Deportiva Almería. Sí es cierto que antes del penalti la Unión Deportiva Almería consigue hacer el empate a 2 con un golazo sensacional también de Miguel de la Fuente, que se lo merecía, se lo venía mereciendo el delantero vallisoletano, porque al final la entrega y la lucha que tiene el jugador se estaba haciendo de notar, y ayer el gol se lo hizo a él y se lo comió a él, porque luchó el balón hasta línea de fondo, consiguió, si no me equivoco, ganarle el territorio a Gael Alonso y se la pica por encima a Aaron Jacobipili, y es un auténtico golazo que pone las tablas en el marcador. Pero aún así a la Almería le estaba costando un poco, y de hecho la entrada de Chirino, en vez de mejorar el rendimiento del equipo y darle esa profundidad ofensiva, aunque sabemos que defensivamente le cuesta a veces un poco, lo fastidió todo con un penalti. Con un penalti en un error suyo en salida de balón, que se equivoca y luego lo intenta solventar, y dentro del área comete un gravísimo error, como agarrar al jugador de prácticamente casi del cuello y derribarlo en el propio área, que al final fue un penalti clarísimo. Pero gracias a Andrés Fernández, el Almería se mantuvo en el partido con un paradón en esa pena máxima, que al final hizo que el Almería se metiese y de hecho hizo que el Almería reaccionase, porque fue tal la motivación que el Almería consiguió en los minutos finales de partido anotar el tercer gol, que este fue de Leo Batistao, en un partido loco de la Unión Deportiva Almería, que consiguió la victoria, que al final era lo más importante, pero la imagen que dio dejó un poco que desear. Creo que el 11 que saca Rubi se la juega un poco también con con Alex Muñoz, que sale de titular cuando debería haber salido Centelles, para mí, al menos, porque creo que haber conseguido la cartulina amarilla para Alex Muñoz hubiese perjudicado al equipo ante el Córdoba, porque Alex Centelles puede cumplir, pero creo que baja un poco el nivel defensivo del equipo y no se lo puede permitir ante un rival como el Córdoba. Y al que sí pierde la Unión Deportiva Almería para la jornada número 27 ante el Córdoba es a Idrisu Baba, que al final vio la cartulina amarilla en el encuentro y hace que tenga la quinta, por lo que se perderá el partido. Así que otra baja más para Rubi, que todavía no ha recuperado a Lopi, que Nico Melamed puede ser que vuelva para esta jornada, porque comentó el propio Rubi antes del partido que Nico no se veía ahora mismo para jugar, que no es algo ahora mismo más mental que de recuperación física. Ya es cosa del jugador también, se tiene que ver para ser capaz de disputar aunque sea algunos minutos del partido. Y en cómputo general, el partido de ayer de la Almería, como ya bien he dicho, muy flojito. Me dejó que desear el partido de Murci, que duró 45 minutos, pero es que en la primera mitad no se le vio. O sea, los primeros 15 minutos, claro que sí, estuvo como todos los jugadores de la Almería, con una presión constante, con ataques y agobiando a la Andorra, pero es que
de ahí el cambio directamente de Rubí en el descanso por Morci, porque no estaba consiguiendo hacer nada, ni presionar, ni en defensa. Es verdad que lo cita también el técnico catalán en rueda de prensa, que al equipo le había costado mucho unos desajustes en esa banda izquierda. Por ahí viene el primer gol y Rubí decide hacer los cambios directamente, que es algo que me parece lógico. Así que creo que el partido de la Almería, para mí, que me gustaría también que me lo dejaseis por los comentarios, qué os pareció, vuestras opiniones, los cambios, que yo creo que esta vez fueron acertados porque le dieron ese plus al equipo. De hecho, ayer vimos a Arnau, que también salió en la segunda mitad, aunque un pelín más tarde que los demás, entró muy bien, fue el revulsivo que necesitaba la Almería porque le dio mucho oxígeno, que al final es lo que hace Arnau, que con esa velocidad y esa profundidad y esa presión es capaz de agobiar a los rivales. También salió Thalys al final del partido para suplir a Miguel de la Fuente, el cual salió ovacionado, evidentemente, porque la entrega del jugador está siendo total, y eso que es un jugador cedido. Veremos a ver si sigue cumpliendo así, y en caso de el ascenso o el no ascenso se puede conseguir quedarse en el equipo, porque creo que le aporta muchísimo al conjunto rojiblanco. Y entró Thalys, que Patrick Soko yo lo puse en el 11 inicial porque yo creía que podría llegar a ser el titular, porque a lo mejor hacía rotaciones Rubí, que salió con todo, pero es que tampoco entró en convocatoria por motivos personales, y entró Thalys para suplir a Miguel, y tuvo una ocasión clarísima para el 4-2 que el brasileño la desaprovechó. Al menos tuvo esa entrega y ese sacrificio que seguramente le pidió Rubí, que luchase a los balones, que bajase a defender, y por lo menos tuvo ese compromiso. Pero sí es cierto que también es un chico joven, pero hay que pedirle también algún golecillo de vez en cuando, que no estaría nada mal. Y esa es mi valoración del partido. Creo que el Almería pudo haber hecho más. Creo que fue un partido, dejámoslo en regulero, de la Unión Deportiva de Almería. Al final los puntos son lo importante, que como diría mi padre, dame punto y dime tonto, que al final es lo que cuenta para conseguir el ascenso. Y en los partidos estos son donde se ve a un equipo que consigue el ascenso y de manera directa probablemente, porque al final en partidos donde las cosas te están saliendo mal, donde no eres capaz de dominar el encuentro y más en casa, si consigues los 3 puntos cuando realmente no te los mereces del todo, son los que realmente hacen a los campeones, porque demuestra que tienes mucha cosa que demostrar, que tienes mucho potencial, como lo demuestra la Unión Deportiva de Almería. Sí es cierto que esta jornada no ha encajado en los minutos finales, pero no quita que sea otro partido más donde la Unión Deportiva de Almería ve 2 goles, y sobre todo en casa, que es donde la Almería se tiene que hacer aún más fuerte. Creo que este año, en comparación con el año anterior, el Almería no está consiguiendo ser ese local tan temido por los rivales, porque al final la temporada pasada cualquiera que viniese aquí perdía. De hecho se perdieron tan solo 2 partidos y uno de ellos en playoff, y este año se han perdido varios partidos ya aquí, y el Almería no está siendo ese Almería que conseguimos ver la temporada pasada, y espero que de cara al tramo final de la temporada Rubí lo consiga solucionar, sobre todo en casa, que puede ser que nos dé la clave del ascenso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber con un like, con un comentario, suscríbete, que me apoya mucho para seguir con el canal, y ya nos vemos como mínimo en la previa de este fin de semana, en la jornada número 27 ante el Córdoba. Así que nada, lo dicho, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.